ahora vamos a avanzar en en un tema también crucial, que es el categorizado por distintos teóricos de la dependencia y luego por distintos teóricos del pensamiento descolonial o críticos de la colonialidad del poder, y que pues se ha titulado con la categoría de desarrollismo, que es uno de los síntomas más importantes que podemos identificar de todos estos procesos de modernización postcoloniales de los territorios latinoamericanos, tanto territorios urbanos como territorios rurales. El desarrollismo, ustedes pues se encuentran esa expresión por ejemplo, en Furtado, en Celso Furtado, el famoso economista brasilero, muy crítico del capitalismo periférico. Bueno, lo pueden encontrar en Marini, que ya lo vimos, otro economista muy potente, importante, sobre todo leído por los marxistas ingleses en las últimas décadas, ha sido muy trabajado. Y bueno, más o menos en qué consiste esto, ¿no? En que son muy críticos del desarrollismo, me refiero, ¿no? ¿En qué consiste? Pues, por supuesto, ha sido criticado por Dussel, por Enrique Dussel, ha sido criticado por Walter Miñolo, por Ramón Grossfogel, por eh, eh, Álvaro Linera, ¿no? García Linera, bueno, por varios autores eh, marxistas y por varios autores del pensamiento descolonial. Bien, el desarrollismo consiste pues básicamente en una estrategia, ¿no?, diseñada por las élites económicas latinoamericanas, consistente en estimular o incentivar el crecimiento económico, ¿no?, a partir de distintas estrategias. Una estrategia pues bastante conocida en los años 70, 60, 70, y que se practicó de manera parcial, contradictoria o diferenciada en distintos países latinoamericanos, fue el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, nosotros teníamos, o antes de los 60, teníamos una industria muy precaria. Buena parte de la producción con alto valor agregado era importada de los países del norte, y se trató a través de políticas estatales, incentivos y demás, sobre todo de aranceles, ¿no?, promover o fomentar la ampliación del aparato productivo industrial colombiano o brasilero, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente hay desfases entre las naciones, ¿no? Argentina, por ejemplo, comenzó rápido su proceso de industrialización y luego pues entró en un periodo de decadencia, pero en general los países trataron de desarrollar de forma simultánea estas agendas en Latinoamérica, y fue en realidad el único periodo en el que se consiguieron ciertos desarrollos industriales en varios frentes, ¿no? En la metalurgia, por ejemplo, en la producción de abonos, en la producción de insumos también para abonos, en la metalmecánica, en la industria pesada, construcción, por ejemplo, de vehículos, ¿no?, en la construcción, por ejemplo, de, de, de locomotoras o de construcción de transporte ferroviario. Incluso hubo avances en la construcción que fue modélico Brasil en la construcción de naves, ¿no? Mm, Me refiero al transporte aéreo, naves de transporte aéreo, aviones en general, y también la construcción naval, ¿no? La construcción eh, mm, de astilleros, ¿no?, destinada a la construcción de naves, ¿no? Bien, eso es que en eso avanzó Brasil y avanzó Argentina, avanzó Chile de forma precaria, pero lo hicieron. Bueno, y en otros frentes, como
la producción de alimentos, ¿no? Cervezas, confitería, también empezó a destacarse, gaseosas, etcétera, etcétera. Bien, ese repunte de la producción que se logró en los años 60, 70, una parte de los 80 incluso, ese repunte de la producción industrial en los países latinoamericanos se ve claramente reflejada en el crecimiento real del subcontinente. Las cifras lo que muestran es que sí hubo un crecimiento por encima incluso del 5% sostenido durante varios años, y el comportamiento regional lo evidencia también, y estas cifras jamás fueron vueltas a ver, ¿no? O sea, después del 89, sobre todo a hoy, nunca la región pudo tener o pudo volver a esos periodos de crecimiento de la economía que antes se tuvo durante el periodo de la sustitución de importaciones, ¿no? La CEPAL, pues es un organismo que se ha ocupado de estudiar y de estudiar este fenómeno y de impulsar este fenómeno de la sustitución de importaciones en su momento, con Raúl Prebisch a la cabeza, otro economista muy importante argentino que también ayudó a lanzar las bases de la sustitución de importaciones. Tiene varios estudios al respecto, varios balances que se han hecho, ¿no? Y a la fecha se sigue viendo con cierta perspectiva de edad de oro, ¿no? Ese proceso de crecimiento real de nuestras economías, con una especial atención en el sector industrial. Bueno, hoy a lo que asistimos en varios países es una especie de desmantelamiento de la industria, por un giro radical hacia el desarrollo del tercer sector, o sea, del servicio, de servicios y comercio, pero efectivamente hay una especie de crecimiento casi que frankensteiniano, en el sentido de que tenemos un desarrollo del primer sector, ¿no? Es decir, producción de bienes básicos, bienes primarios o commodities, y tenemos más o menos extendido en Brasil, por ejemplo, más o menos extendido en Colombia en lo que tiene que ver con el café, la economía cafetera, pero damos un salto pasando por encima del sector, del segundo sector, que es el sector de la industria y de la agroindustria, damos un salto y empezamos a desarrollar el tercer sector, que es servicios y comercio, ¿no? Obviamente ese desajuste implica que al no tener una industria o una agroindustria bien desarrollada, de nuevo establecemos de relaciones de dependencia desde la periferia con el capitalismo centralizado o con el capitalismo central de las grandes metrópolis que ustedes ya conocen, ¿no? O esos polos industrializados y postindustrializados que hoy hay en distintos lugares del mundo, sobre todo en los países del norte, ¿no? Bien, ese Frankenstein en el que se han convertido estos países, ¿no? Son descritos, ¿no? Se pueden describir rápidamente a través de esta expresión de desarrollismo, ¿no? Es decir, nuestro crecimiento ha sido un crecimiento en el primer sector, violento, ¿no? Con muchos despojos en la mitad, ¿no? Tenemos un crecimiento del sector servicios y del sector comercio en general, también desaforado, ¿no? Desaforado, con un desarrollo mínimo, ¿no? Un desarrollo muy, muy precario de la industria y de la agroindustria. Esto es el término general de lo que podemos llamar desarrollismo, y eso trae, pues, consigo trae varias situaciones conexas, ¿no? Bueno, uno de ellos es el rentismo, ¿no? Que quiere el rentismo de la tierra, es decir, buena parte de nuestros ahorros de capital son destinados a compra de latifundios urbanos o de latifundios rurales, que a su vez generan renta, y este círculo muy improductivo, ¿no? Este círculo donde circula por supuesto una riqueza importante en estos países, caracteriza nuestro desarrollismo, ¿no?
Hay hay una concentración de la tierra aberrante en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, que efectivamente muestran o están exhibiendo que el rentismo de los grandes latifundios, tanto urbanos como rurales, representan un poder, sobre todo asociado, sobre todo asociado a las élites políticas, ¿no? Las élites políticas han impedido en general la fragmentación de los grandes latifundios, eh, han impedido que este rentismo sea controlado, regulado, ¿no? Por economías reales en general y eso se ha convertido en un lastre. Aquí pues vale la pena mencionar que Latinoamérica en estricto no ha tenido reformas, reformas agrarias de fondo o serias, exceptuando a México. La mayoría de nuestras, bueno, y a Bolivia, que tuvo en su momento, por los antecedentes históricos coloniales que ya les mencioné, tuvo una especie de reforma garantizada previamente por, por el uso de las tierras colectivas, de más del 40% de las tierras agrarias en general. Pero en general no hemos tenido, en los demás países, no hemos tenido experiencias de reforma agraria serias, contundentes, ¿no? Mm. Por el contrario, México sufrió fue un proceso de contrarreforma continuado, ¿no? A lo largo del siglo XX, donde se volvieron a acumular grandes globos de tierra en latifundistas, ¿no? Es un fenómeno que se puede percibir, ¿no? Y buena parte de los grandes conflictos sociales del siglo XX en Latinoamérica han sido, se pueden explicar con relación al problema agrario, ¿no? Bueno, Colombia sobre todo tiene un lugar especial en este modelo explicativo porque buena parte de sus conflictos están relacionados con expulsión de población hacia las ciudades derivada de la violencia, pero también derivada de el gran problema agrario, ¿no? Hay un déficit enorme de atención a la población campesina sin tierra que no se ha podido resolver a la fecha. Mm. Eh, También tenemos otro gran problema, ¿no? Y es nuestro monocultivismo. Monocultivismo que no solamente se aplica al campo, sino también a las ciudades, ¿no? Es decir, nos hemos especializado en pocos renglones productivos, no diversificamos, no atendemos, por ejemplo, a las mínimas demandas de bienes básicos alimentarios y no alimentarios de nuestra economía, a los mínimos, que hace parte incluso de un diseño de seguridad alimentaria y no alimentaria que debe tener cualquier país, cualquier estado centralizado fuerte capitalista. No se ha podido realizar y tendemos siempre a estos monocultivismos que nos exponen a cosas como las que estamos viviendo, ¿no? Nuestro presupuesto nacional es fuertemente financiado por el petróleo y si el barril pasa de los $70 a cifras como 50, 20, que es lo que estamos viendo hoy, de inmediato se desfinancian todos los programas sociales o de inversión social de una nación, ¿no? Que es lo que está pasando con Colombia. Y eso pues obviamente le pasa factura permanentemente a los estados porque los conflictos sociales que esto lleva consigo pues son enormes, ¿no? Bien, sobre todo porque tenemos una población muy pobre, por pobreza extrema, y una población pobre que debe ser atendida de forma urgente, ¿no? Y eso no lo podemos garantizar con presupuestos que dependen altamente del petróleo o del sector minero energético, ¿no? Como el caso de Colombia. Bien. Tenemos también una superconcentración de la riqueza, ni siquiera es una concentración, eh, podemos llamar ordinaria, sino es una superconcentración de la riqueza que se divide pues, en varios frentes, no solamente en la tierra, sino que también tiene que ver con la renta, ¿no? Y que también tiene que ver con los activos financieros, por ejemplo, con las deudas que la gente contrae con el sistema bancario, pues muchas de esas deudas están, o la mayoría de ellas están hiperconcentradas en pocas manos, todo tipo de títulos, valores, ¿no? Tienen que ver con bonos, etcétera, de deuda pública o
o de otras naturalezas, títulos, valores de otro tipo. Todo eso está a la tierra, por supuesto, los patrimonios inmobiliarios están súper concentrados en pocas manos. Pueden mirar, por ejemplo, los últimos trabajos que se han hecho con base en información del Credit Suisse, del Banco de Crédito Suizo, donde se producen informes anuales sobre la concentración de la riqueza en el mundo y que efectivamente pues tienen bases de datos sólidas, porque allí pues los súper ricos tienden a dejar sus recursos, ¿no? En dejarlos en estos bancos y especialmente en el Banco de Crédito Suizo, ¿no? Eso es una fuente fiable de información muy importante. Y por supuesto los otros estudios que viene realizando Piketty, donde aparecen unas estimaciones de la concentración de la riqueza para la mayoría de los países del mundo en los últimos 100 años, que incluso más allá de los últimos 100 años para varios países europeos, que es muy importante que ustedes también conozcan, ¿no? En Capital e Ideología aparecen esos datos y en la base de datos de Piketty también ustedes pueden entrar a revisar el fenómeno de la superconcentración de la riqueza. Bueno, las naciones de mayor concentración de la riqueza, como por ejemplo Sudáfrica, como por ejemplo Qatar, son fenómenos aberrantes, ¿no? Excepcionales, concentraciones que superan el 80, el 90% de la riqueza que se produce en una nación. En el caso de Colombia, pues también existen unas concentraciones que son impresentables. Ahora no recuerdo bien las cifras, pero la pueden revisar en el estudio de Piketty y efectivamente se ubican entre las mayores concentraciones, ¿no? Del mundo. Existe también una concentración del ingreso de la renta muy alta, ¿no? Varias veces pues hemos dicho que se ubica en el séptimo lugar, en el octavo lugar. Hay veces nos ubicamos en el sexto lugar de la peor distribución del ingreso de la renta en el mundo, en el ranking mundial. Otras veces se dice también, con sólidos argumentos, por supuesto, de que tenemos una de las peores concentraciones de la Tierra. Hay veces nos ubicamos en el quinto lugar, en el cuarto lugar de la peor concentración de la Tierra en el mundo. Eso ha sido desestimado sobre todo con la idea de que nosotros no contabilizamos a los resguardos, no contabilizamos a los títulos colectivos de las comunidades afrodescendientes y que eso le genera ruido a la medición, pero efectivamente no se pueden incluir en esta contabilidad de la tierra porque sencillamente son territorios colectivos e implica una distribución igualitaria de los mismos. Entonces no tiene ningún sentido introducir estos datos o esta información de títulos colectivos y resguardos, ¿no? Porque ya de por sí allí pues existe una distribución igualitaria. Y otra razón es que esos territorios no son en estricto tierras agrícolas, sino que buena parte son territorios dedicados a conservación, dedicados a actividades de conservación ambiental, ¿no? Que en efecto implican no explotación de tierras agrícolas. Bueno, hay muchas razones que argumentan en ese sentido y que efectivamente solamente la tierra privada, susceptible a apropiación privada, la que se debe tener en cuenta para estudiar el fenómeno de la concentración de la tierra. Bueno, cualquiera sea el caso, tenemos Colombia siempre ocupando quinto lugar, cuarto lugar en la peor distribución de la tierra. Bien, en general la acumulación de la tierra en Colombia ha sido por vías violentas, ¿no? Desde la independencia a hoy, ustedes pueden ver ese fenómeno, o si no por adjudicaciones entre las propias élites, ¿no? Eso es otro fenómeno que se ha presentado, o por pago de servicios militares también, un fenómeno del siglo XIX, también muy conocido, o por servicios burocráticos, ¿no? También se hacían reconocimientos por servicios burocráticos, o sencillamente las propias élites diseñan mecanismos sofisticados para adjudicarse la tierra.
Caso típico el de Miguel Caro, el padre de Miguel Antonio Caro, si no estoy mal, sí, el padre de Caro, del filólogo, ¿no? El padre él se hizo adjudicar terrenos importantes en Cundinamarca, si no estoy mal. Bueno, los, los héroes de nuestra independencia se hicieron adjudicar miles de hectáreas, eso ya lo documentó Ernesto Tovar Pinzón en varias obras, donde se ve claramente pues que existen antecedentes o expedientes, ¿no? Donde se demuestra claramente que José Hilario López se hizo adjudicar, que por ejemplo en Santander se hizo adjudicar de terrenos, bueno, distintos, por supuesto Mosquera Chaus, perdón, Mosquera Chaus no, Mosquera, el general Mosquera, mm, también se hizo adjudicar una importante cantidad de terrenos o se hacía entregar en concesión miles y miles de hectáreas, por ejemplo, lo que hoy es el Valle del Cauca, hacia Buenaventura, con emprendimientos como construir carretera o construir un puerto, etcétera, etcétera, que nunca cumplieron con sus propósitos y que efectivamente fue explotada de forma intensa, ¿no? Para sus beneficios personales. Incluso varios próceres prestaban del Estado, ¿no? Se hacían prestar de los recursos del presupuesto nacional y nunca devolvían los préstamos, ¿no? Después, mediante trucos, negociaciones internas en el Parlamento, hacían aparecer los préstamos como pago de servicios al Estado por sus esfuerzos en construir una vía o por sus esfuerzos en colonizar algunos sitios de Colombia. Es decir, las modalidades que se usaron para evitar el pago de los créditos del propio Estado o del propio presupuesto nacional fueron muy creativas y diversas, ¿no? Variopintas. Mosquera es uno de los que hizo eso y las pruebas están ya bien documentadas en la obra de Ernesto Tovar para los que quieran mirarla, ¿no? Bueno, en general, Colombia ha tenido ese fenómeno, ¿no? Ha persistido en ese fenómeno, ¿no? No entrega la tierra a los campesinos sin tierra en general, sino la tendencia es entregarla a las élites políticas, es entregarla a los latifundistas ya consolidados para que amplíen sus tenencias. Incluso pasa hoy, ¿no? Recordemos que el diseño de las zonas de desarrollo rural estratégicos en los llanos, en la altillanura, por ejemplo, está concebido el diseño, ¿no? De esos esquemas para productivos, objeto de financiación y ayudas, está concebido para que los grandes latifundistas hagan inversiones allí, vinculen al campesinado en calidad de trabajadores a sus emprendimientos, ¿no? A sus grandes emprendimientos, que no es otra cosa que adjudicar, ¿no? de forma creativa grandes extensiones de tierra a los latifundistas o terratenientes seculares que ha tenido el país. Bien, eso es en términos generales el problema de la acumulación de la tierra en Colombia, persistente, ¿no? que tenemos. E incluso hemos tenido situaciones tan aberrantes como campesinos pobres que colonizan sitios, construyen asentamientos y luego por vía burocrática se hacen litigios y se les pide la devolución de dichos predios colonizados, ¿no? Y el Estado entra pues a gestionar el litigio y finalmente los que pues demandan esta tierra terminan siendo indemnizados por el propio Estado, ¿no? El caso típico, el de Casabianca, que se conoció mucho, eh, norte del Tolima, es paradigmático en Colombia, porque efectivamente la tenencia de campesinos pobres en esa región fue sometida a un litigio muy largo, donde incluso los propios campesinos de la región tuvieron que conseguir dinero para defenderse ante los tribunales. Bueno, y un burócrata consagrado en la carrera burocrática del Estado demandó dichas tierras porque había alegado que ya le habían sido adjudicadas y que después de dicha ocupación el Estado tenía que compensarle. Efectivamente el Estado le pagó las tierras y ya era un terrateniente consagrado, ¿no? Hablamos de, mm, de un burócrata de apellido Pereira,
que además que provenía del Valle del Cauca y que tuvo haciendas también en el Tolima, en Ibagué, por ejemplo. Fueron los Pereira Gamba, fueron propietarios de la hacienda El Vergel, ¿no? Bueno, y hay otras historias que se pueden contar que tienen que ver con la colusión entre terratenientes y el Estado, ¿no? Se puede hacerle seguimiento, le puede hacer seguimiento desde finales del siglo XIX, donde incluso la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura claramente, ¿no? Se ve que cuando organizaban eventos para premiar a los emprendimientos agrarios o agrícolas que habían en el país, los premios se distribuían entre los propios latifundistas, ¿no? Típicos de Bogotá o típicos de Ibagué y de Medellín, sobre todo, y del Valle del Cauca, ¿no? Es decir, los mismos latifundistas que hacían parte de los grandes negocios agrarios, sobre todo que tenían que ver con producción cafetera, con la importación de nuevas razas, etcétera, etcétera. Todos estos negociantes, ¿no? de agrarios, grandes negociantes del agro y de productores también, se repartían los premios entre ellos mismos, ¿no? Ahí lo ven claramente en El Agricultor, una revista donde se relacionan las personas premiadas a finales del siglo XIX, principios del XX. Y eso, por supuesto, persiste, ¿no? A la fecha. Ese tipo de colusión, ¿no? De colusión entre ganaderos, entre productores, grandes productores cafeteros, grandes productores palmeros, paperos y demás, de arroz, ¿no? Tienen una colusión permanente con el Estado y absorben la riqueza pública, ¿no? La absorben para sus negocios personales, ¿no? Bueno, esto es en general el panorama que ustedes pueden ver sobre esa vieja o esa inveterada captura o colusión del Estado por parte de los terratenientes y productores agrarios e importadores, ¿no? De insumos agrarios. Bien, otro elemento clave que tengo que mencionarles aquí es que es la función que ha cumplido los nodos agroindustriales, los centros agroindustriales, los escasos que hay en Colombia, y las haciendas, ¿no? Es decir, no solamente las ciudades han sido un factor de ordenación del suelo, de ocupación del suelo, alrededor, bueno, en sus distintos anillos de influencia hasta las periferias, sino que también las haciendas han sido un centro de regulación o de ordenación del territorio, lo mismo que los pequeños nodos agroindustriales, ¿no? Los casos típicos, bueno, son muy conocidos, pero bueno, vamos a poner ejemplos más locales, ¿no? Por ejemplo, la Hacienda Tolima. La Hacienda Tolima, que ocupó casi buena parte de la cuenca del río Conveima, fue una hacienda que tuvo un par de centralidades. Una fue Villa Restrepo y otra fue más abajo en Pastales, y alrededor de esas centralidades se empezó a configurar unos desarrollos residenciales, ¿no? Menores, dispersos, ¿no? Que a su vez fueron dando lugar a otras centralidades, ¿no? Pequeñas centralidades. Como ustedes pueden ver, pues hay un buen número de caseríos desde Ibagué hasta Juntas, que en realidad obedecen a procesos de crecimiento urbano disperso y muy precario alrededor de las antiguas centralidades de una gran hacienda. Eso es un típico ejemplo de cómo las haciendas van regulando los usos urbanos dispersos en un territorio. Bien, la hacienda Tolima es desde finales del siglo XX a principios del siglo XXI, y a partir de allí se empieza a producir una fragmentación que continúa hasta hoy, ¿no? Por supuesto. Recordemos un debate que en los años 20 se produjo por un debate protagonizado por Jorge Eliezer Gaitán, porque a finales de los años 20 se produjeron varias masacres de campesinos en la cuenca del río Conveima o en la Hacienda Tolima.
Eso en vista pues, de que varios aparceros u ocupantes, etcétera, etcétera, de la Hacienda Tolima estaban solicitando, ¿no? Pidiendo títulos, ¿no? En vista de que habían ocupado pacíficamente dichos inmuebles y que los habían explotado para sus familias en general, ¿no? En beneficio de las pequeñas unidades familiares de campesinos y que se solicitaron pues a través de movilizaciones campesinas se solicitaron títulos, ¿no? Eso fue terriblemente reprimido por el Estado, pues en ese momento con la presencia de la policía departamental y efectivamente pues produjo una masacre, ¿no? Eran ríos de sangre, etcétera, etcétera, los que se podían apreciar en ese momento en el río Conveima. Y eso está documentado, incluso yo hice varias entrevistas hacia arriba de juntas de campesinos muy niños que en la época presenciaron, fueron testigos, ¿no? De esas masacres que se produjeron en Hacienda Tolima, ¿no? Con la complicidad de las élites políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Varios campesinos tuvieron que huir a Rovira, incluso a Cundinamarca, a otros lugares del Tolima, y luego varios de ellos luego se ingresaron, se reintegraron, ¿no? A la región. Bien, esos en términos generales, unos pues, ejemplos, ¿no? Sobre este asunto. Ahora, sobre nodos agroindustriales, se producen a lo largo, en general, de los ejes agroindustriales que se van constituyendo, ¿no? Por ejemplo, los típicos que hay en el Valle del Cauca, ¿no? Entre Cali y Palmira, o entre Cali y Jumbo, o aquellos típicos que se producen entre Bucaramanga y Florida Blanca, o entre Barranquilla y Soledad, o entre Bogotá y Soacha, o el nuevo eje que se está configurando entre Bogotá, Tunja, a través de Zipaquirá, ¿no? Toda esa ruta turística, ¿no? O Bogotá, Tocancipá, etc. Sí, son ejes que van produciendo distintos nodos agroindustriales, y esos nodos agroindustriales a su vez van produciendo un proceso intensivo de urbanización, ¿no? Primero de carácter residencial, luego de comercial, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es otra forma, otra estrategia de ordenación del espacio residencial en general que se va produciendo alrededor de un nodo agroindustrial en Colombia, ¿no? Y obviamente este fenómeno se replica en varias ciudades latinoamericanas, ¿no? Es muy intenso, sigue presentándose de forma más o menos lenta en algunas regiones del país y de forma muy rápida, como está sucediendo hoy con el nodo agroindustrial Bogotá-Zipaquirá, por ejemplo, se está produciendo, o Bogotá-Tocancipá, se está produciendo de manera muy, muy rápida, ¿no? Ese crecimiento residencial alrededor de nodos agroindustriales. Bien, de distintas clases sociales o estratos socioeconómicos, eso hay de todo, ¿no? Hay mezclas de distintos usos, no solamente a través de condominización, o sea, de casas campestres de altos costos, sino que también hay presencia de desarrollos urbanos para clases medias y para clases populares, en parches o en bolsones, ¿no? Bien, y otra característica importante que hay que mencionar en esta modernización tradicionalista del territorio, pues es la latifundización por vías violentas, ¿no? Que ya pues tocamos un poquito el tema de la Hacienda Tolima, pero es un fenómeno generalizado en todo el país, sobre todo en los últimos años se ve con claridad, ¿no? Ese maridaje entre el paramilitarismo, los notarios y los políticos que se adhirieron al proyecto paramilitar, como ellos, coaligados de esa manera, ¿no? iban presionando a los campesinos para que les vendieran sus tierras o sencillamente se las despojaban y luego por vía notarial terminaban apropiándose de ellas. Bueno, hay muchos fenómenos conocidos que aquí no podemos pues, mencionar en detalle, pero que existen efectivamente. Otra situación bastante, bueno, este fenómeno de apropiación violenta de la tierra
desplazando esto es un fenómeno muy típico de Colombia, o sea, no es fácil verlo en Chile, no es fácil verlo en Argentina, es decir, en Brasil ya se ve un poco más claro, ¿no? Estas coaligaciones entre la delincuencia, ¿no? y terratenientes ya se ve un poco más claro, pero es un fenómeno muy presente en Colombia, muy extendido en Colombia, ¿no? y no es fácil, ¿no? No es fácil encontrarlo en otros países de Latinoamérica. Nosotros en eso somos excepcionales, ¿no? Bien, hay otro elemento también clave en este proceso de modernización tradicionalista del territorio en Colombia y es que los modelos de desarrollo rural no solamente desarrollo urbano, sino de desarrollo rural, que se instalaron en Colombia, casi todos pues provenían por recomendaciones de misiones internacionales, ¿no? O por recomendaciones de expertos internacionales que nosotros mismos contratábamos y cuyas recomendaciones nosotros las incorporábamos, ¿no? Por ejemplo, desde 1916, ¿no? Es claro, ¿no? que empiezan a llegar unas misiones técnicas, por ejemplo, vinieron aquí a la zona de Arrocera del Tolima, ¿no? Vinieron a dar recomendaciones sobre cómo mejorar, sobre todo el riego, ¿no? Garantizar el riego y de nuevo con ese enfoque de capitalismo agrario, ¿no? Pensando en que las zonas podían seguir el modelo de capitalismo agrario típico del Mississippi, de Kansas y demás en los Estados Unidos. Y eso pues o el modelo mediterráneo, ¿no? De producción también típica mediterránea. Bueno, todo ese tipo de modelos en general se importaban, ¿no? Modelos de gestión o de desarrollo rural se importaban a Colombia. Y desde 1916 vemos la presencia bueno, hay otro tipo de misiones que llegaron al país, las famosas misiones de Kemmerer, las famosas misiones de Corry, bueno, sobre eso hay un montón de antecedentes hay un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Antioquia, si no estoy mal, el profesor Restrepo, que hace un estudio de todas las misiones científicas, técnicas, económicas que tuvimos a lo largo del siglo XX en Colombia y que pues tuvieron una influencia enorme en las agendas de gobierno. Bueno, desde los años 40 nosotros asumimos todas las premisas de la Revolución Verde, pero especialmente en el año 61, en los convenios internacionales, los convenios que suscribimos con los Estados Unidos, recuerden, en ese gran proyecto que se llamó Alianza para el Progreso, nosotros involucramos de manera sistemática en todos los currículos de las universidades, ¿no? la revolución agraria, la revolución verde, perdón. Es decir, fue un propósito claro, explícito de Alianza para el Progreso introducir en todos los currículos, a través de un plan que se llamó el Plan ADCON, la revolución verde. Entonces, todas nuestras carreras agrarias en general, que tienen que ver con desarrollo pecuario, con desarrollo agrícola, con desarrollo forestal, etc., todas ellas se alinearon con la revolución verde en los currículos o en la investigación científica, en general en eso. El desarrollo de la biotecnología en Colombia, sin ningún tipo de consideración por nuestros ecosistemas, los más de 300 ecosistemas distintos que tenemos, nuestras condiciones particulares para poder desarrollar la agricultura, el hecho de que solamente 3 áreas podrían en principio ser explotadas intensivamente según el modelo de capitalismo agrario, que son el Valle del Sinú, la Sabana de Bogotá y algunas zonas del Valle del Cauca. Solamente esas zonas tienen condiciones de fertilidad, profundidad del suelo, irrigación, etcétera, suficientes para poder pensar en las posibilidades de desarrollos agrícolas capitalistas típicos. Las demás zonas son, como ustedes ya saben, son de ladera o de baja fertilidad, donde las economías campesinas o indígenas podrían resultar más favorables que el capitalismo agrario, ¿no? O la revolución verde. Bien, una especie de
de crecimiento muy accidentado de las dotaciones públicas del Estado, del centro a la periferia. Es decir, el Estado va creciendo y va ofreciendo a través de sus servicios sociales públicos una serie de dotaciones, de ayudas, de asistencias, que curiosamente en la medida en que se van alejando del centro urbano, ¿no? Se van degradando, se van volviendo más mediocres, más precarias o se van volviendo inexistentes. Ese tipo de efecto centro-periferia de la presencia del Estado de más a menos, ¿no? De mayores y de dotaciones de calidad superiores en el centro, cómo se va degradando hacia las periferias, es un fenómeno que nunca hemos podido superar por varias razones, porque no está en la agenda de gobierno, porque las élites políticas no están interesadas, pero también por problemas geográficos de conectividad, o problemas de transporte, ¿no? Etcétera, topografía, ¿no? Es decir, no hay forma de asegurar, incluso hoy, ¿no? Una conexión del centro con la periferia, estableciendo un mismo estándar de calidad y de cobertura de los servicios sociales públicos del Estado. Y también, por supuesto, un elemento bastante común es que la revolución verde, pero también ese cientificismo euro-norteamericano fue despreciando los saberes populares con alto contenido científico que se produjeron sobre todo en todas nuestras agroecologías en Colombia, ¿no? Eso también fue despreciado profundamente, hoy sigue siendo lo mismo y ha impedido también que se reconozcan formas productivas exitosas distintas al del empresario agrario capitalista o al gran empresario agroindustrial, ¿no? Bien, en general lo que tenemos pues pues, un territorio heterogéneo, profundamente heterogéneo, me gusta llamarlo como fragmentos de mundos dentro de un solo territorio nacional. Es decir, tenemos territorios indígenas, territorios afrodescendientes, incluso raizales insulares como en San Andrés, territorios urbanos, metropolitanos, monocultivistas, extractivistas, hacendatarios, microfundistas o minifundistas, mediofundistas, latifundistas, territorios de colonización, territorios baldíos, territorios bajo conservación ambiental, territorios agroindustriales, territorios de reservas campesinas, territorios bajo riesgos naturales o socionaturales, territorios de ilegalismos de toda suerte, de toda pelambre, territorios agroecológicos, territorios neorurales, territorios de producción más limpia, bueno. Y aquí sería como infinita la lista, ¿no? Tenemos una multiplicidad enorme de territorios que, así como yo les estoy mencionando, definen ciertas lógicas de ocupación, que están en una especie de hibridación o interacción permanente. Por supuesto, hay los territorios que aquí son dominantes, pues son los territorios metropolitanos, territorios urbanos, son o territorios agroindustriales, determinan las lógicas de ocupación internas y bajo su área de influencia. Los territorios monocultivistas no agroindustriales como el café, ¿no? Como el café en general, de ladera bajo producción de esquemas familiares campesinos, ya no tienen la misma importancia, el mismo peso, ¿no? Que los demás, que los territorios mencionados, precitados, ¿no? Mucho menos influencia tienen sobre la vida nacional, política, económica, social y cultural. Los territorios, por ejemplo, indígenas o los territorios de reservas campesinas ya son más marginales, más periféricos, ¿no? Curiosamente, los territorios de ilegalismos que se suceden en las periferias urbanas o que se suceden en las selvas de Colombia, y donde pues, la economía ilegal de las drogas, ¿no? Generan un capital importante, ¿no? Esos territorios suelen tener una capacidad de integración con las economías legales muy sofisticado, ¿no? Hay un troncamiento muy sofisticado de esas economías del narcotráfico con las economías legales.
que logran permear negocios agroindustriales o negocios de construcciones urbanas, ¿no? De construcción de ciudad, que no se puede estudiar fácilmente, no se sabe. Pues en general se habla de 4.000 millones de dólares al año, lo que representaría esa economía, que es casi pues en su mejor época la venta de Colombia a Venezuela, en sus mejores épocas, por ejemplo. Eh, pero bueno, no se pueden encontrar cifras ciertas, ¿no? Respecto a ese asunto, aún no es fácil. Tenemos, por supuesto, también tenemos eh, unas zonas dedicadas al desarrollo precario, que son todas las zonas de riesgos, desarrollo urbano precario, o zonas de riesgo ambiental o socionatural, ¿no? Que representan riesgos para las poblaciones, por ejemplo, inundaciones, avalanchas o coladas de lodo, donde la población tiende a ocupar, ¿no? Los casos en Colombia son muy conocidos. Eh, También tenemos presiones sobre el bosque alto, ¿no? Alto andino, o la selva altoandina, para decirlo con más precisión, y los páramos. Hay unas ocupaciones fuertes del campesinado, incluso de los indígenas en el Cauca. Hay presencia en páramos produciendo papa, por ejemplo, o produciendo hatos ganaderos, lecheros y ganaderos, sobre todo lecheros. Eso es un fenómeno donde participan campesinos e indígenas también, ¿no? Y allí pues, hay unos riesgos ambientales muy, muy evidentes que amenazan sobre todo la capacidad de almacenamiento de agua que tienen los páramos y de disponibilidad durante todo el año, río abajo, o en la parte baja o media de la cuenca del agua, ¿no? Eso es otro fenómeno también muy importante que va configurando esta territorialidad de riesgos, ¿no? Que existe y que no podemos gestionar bien, ¿no? No se ha podido gestionar bien a la fecha, y que en las cifras se está demostrando, ¿no? El aumento de la vulnerabilidad de hídrica de muchas zonas del país, de muchos asentamientos, en vista de que la oferta hídrica está disminuyendo, ¿no? De la calidad de disposición de agua de muchos asentamientos andinos, por ejemplo, está disminuyendo a unas velocidades importantes. Sobre todo en épocas de verano intensas, ¿no? Este fenómeno se deja notar fácilmente. Bueno, eh, también, también tenemos una suerte como de superposición de, de ideologías políticas de desarrollo urbana y rurales. Es decir, distintos actores superponen ideologías políticas, profundamente políticas, por supuesto, de desarrollo. Entonces, hay políticas de desarrollo más liberaloides o más liberales que hay sobre un territorio urbano donde el capital debe hacer su función, acompañadas de políticas ideológicamente bien fundadas, de planificación centralista y vertical de arriba hacia abajo. Pueden ser inspiradas en agendas de izquierda o en agendas de derecha, donde hay altos subsidios, donde hay compra de terrenos, construcción de vivienda social, y se superpone o entra en conflicto con los modelos de desarrollo urbano típicos liberales, ¿no? Hay, por ejemplo, propuestas clusterizadas o clusterizadas en castellano, de desarrollo urbano y desarrollo costero o de desarrollo rural, es decir, conformación de anidamientos de distintas empresas y servicios que se especializan alrededor de 4 o 5 bienes o servicios también, como puede ser la producción de frutas, mediante mecanismos de producción más limpia. Eso puede ser un clúster ya, o incluso las zonas francas dedicadas al comercio de bienes textiles o de bienes manufacturados textiles, etcétera. Es decir, pueden ir conformando clúster. Eso es otra visión de desarrollo de territorios urbanos, suburbanos o agroindustriales, que también riñe con los modelos de ocupación del territorio hacendatarios,
tradicionalistas que implican grandes extensiones de tierra donde se hace un uso muy improductivo del suelo, ¿no? Hay muchos modelos en general de desarrollo del territorio que están en tensión, en dialéctica permanente o incluso superpuestos, ¿no? Eso es otro asunto que se nota claramente a lo largo de todo el siglo XX en Colombia. Bien, incluso tenemos experiencias implantadas, ¿no? En actos de antidesarrollo, por decirlo así, de antidesarrollo territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se oponen a estos modelos de desarrollo tradicional del capitalismo postcolonial que hay en Colombia. Se oponen porque sencillamente implica desarrollismo, ¿no? Con todas las letras que yo les mencioné, con esta expresión de desarrollismo, ¿no? Y que pues proponen nuevas formas de ocupación del territorio, más participativas, más autogestionarias, con experiencias agroecológicas profundas, y que sencillamente no se alinean con ninguna de estas formas de desarrollo, ¿no? Son antidesarrollo o antidesarrollistas, para ponerlo más precisamente. Al final, pues nos están tratando es de proponer formas de postdesarrollo, ¿no? Es una manera de decir que ha venido acuñando Arturo Escobar de forma muy creativa, es decir, más después del desarrollismo, para decirlo claramente, después del desarrollismo hay otras posibilidades de desarrollo, ¿no? Distintas a las que hemos tenido, ¿no? Bien, aquí es importante ver, por ejemplo, que ir contra el desarrollismo o crear formas de explotación, entre comillas, de la naturaleza, de socialidad, ancestrales, pero en esta perspectiva retrotópica que les mencioné, etcétera, etcétera. Todo eso pues, está profundamente inspirado en las utopías del siglo XIX, en los indigenismos del siglo XX que se han venido rescatando, también en discursos agroecológicos y de la ecología profunda, en ideas filosóficas, ¿no? Como el igualitarismo ecosférico, filosóficas y también místicas, ¿no? En el pachamamismo también, en el ecoanarquismo, la paleoecología, o sea, volver volver entre comillas, rescatando ciertos desarrollos científicos y tecnológicos, volver a situaciones de cazadores recolectores, ¿no? Sin agricultura, bueno, todo ese tipo de experiencias pues, están alimentando, ¿no? Bueno, el campesinismo, por supuesto, el agrocentrismo que yo les mencioné de la vida indígena, ¿no? Iniciativas de vida campesina tradicionales que están, recuerden, en esa tensión entre el mundo urbanocéntrico y el mundo agrocéntrico, ¿no? Donde los campesinos florecen y han logrado de manera más o menos secular, incluso milenaria, han logrado desarrollar sus formas de vida, tanto individuales como colectivas, ¿no? O familiares, especialmente familiares y colectivas, ¿no? de usos colectivos del espacio. Hay unas propuestas que aún se inscriben dentro del desarrollo, los modelos de desarrollo, que no es fácil ubicarlas ni en el postdesarrollo ni en el desarrollo clásico, ¿no? Bioregionalismo, formas de desarrollo propio, ecodesarrollo, formas de desarrollo en el marco de la sostenibilidad débil, es un concepto que ha venido promoviendo mucho Budinas, sostenibilidad débil, sostenibilidad fuerte, sostenibilidad superfuerte, que aquí no hay tiempo de revisar a fondo, pero que los invito a que lo miren. Bien, ahora el postdesarrollo en general se debate postdesarrollo territorial se debate en una complejidad importante de situaciones. Una de ellas es cómo garantizar crecimiento cero de las economías, ¿no? o por lo menos una sostenibilidad fuerte y súper fuerte de las economías. Eso es un reto muy importante que no se ha podido garantizar. Es decir, las relaciones coevolutivas hombre-naturaleza son muy diversas, muy complejas y muy inestables. Y
y el modelo del postdesarrollo, pues todavía tenemos muchas dudas y es decir, todavía se trata de estudiar a fondo y es un gran reto, ¿no? No solamente para sociedades campesinas, indígenas, sino para sociedades agropolitanas, en el sentido estricto que les he presentado, ¿no? No es fácil entender cómo manejar esas relaciones de explotación, de extracción, uso, reuso del stock biofísico, ¿no? Entre comillas. Hay una suerte de generalización eh, profundamente ideologizada, por supuesto, que identifica otras formas de desarrollo con la expresión de buen vivir. Es decir, incluso se dice en varias lenguas, ¿no? El Sumac Causai, el Sumac Camaña, el Teco Porá, el Euyuna de los NASA, bueno, dependiendo de que traducen más o menos como buen vivir, ¿no? Eso se ha convertido en la categoría que hace una suerte de sustitución con la idea de felicidad, fortuna o desarrollo, en Marx, por ejemplo, ¿no? Eh, y que ha estudiado a fondo Dussel, por ejemplo. Es decir, hay una suerte de sustitución de esa expresión por estas expresiones indígenas, ¿no? De buen vivir, o que traducen más o menos la misma noción de buen vivir en el castellano, ¿no? Hablando en el castellano. Entonces, bueno, a ver, es una retórica la mayoría de las veces, ¿no? Otras veces se defiende con fiereza, ¿no? Sus contenidos semánticos, pero al final del día no es fácil traducir eso a planes, programas o microproyectos de aprovechamiento de los recursos o del stock biofísico, ¿no? El buen vivir puesto en la práctica, puesto en marcha, sobre todo en comunidades profundamente reguladas por lógicas urbanocéntricas capitalistas, o en comunidades suburbanas profundamente contaminadas, por decirlo de esta forma, de la revolución verde o de las biotecnologías del capitalismo agrario, o incluso comunidades indígenas que ya apropiaron la revolución verde. Es decir, es muy difícil poner en práctica esta idea de buen vivir, ¿no? con todos los contenidos ideológicos o cosmológicos que han expresado las organizaciones indígenas, ¿no? Bien, bueno, hay una serie de problemas que tiene cualquier sociedad que propone postdesarrollo, ¿no? Cualquier comunidad, que yo voy a tratar de resumirlas acá, ¿no? Las he dicho de forma dispersa, pero aquí las voy a resumir. Una de ellas es que, bueno, no es fácil construir un stock ideal de bienes ambientales. O sea, ¿qué cantidad de bienes ambientales se debe disponer para una cantidad limitada de personas que tienen ciertos estándares de consumo, ¿no? También más o menos delimitado. No es claro, no se tiene con claridad, ¿no?, establecido cuál será la tasa de explotación y de renovación de recursos naturales, la tasa específica, concreta y para cada uno de los recursos naturales. No tenemos claro cuál es el umbral de la presión demográfica, cuál es la cantidad de personas que deberíamos aceptar en un asentamiento o en un territorio específico. Tampoco sabemos qué sustitutos tecnológicos habrían no contaminantes para los recursos no renovables. Hablamos, por ejemplo, de todas las fuentes energéticas que se basan en el carbono, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser la energía nuclear, incluso de cuarta generación, que hoy mismo se ha vuelto promisoria para los ecologistas, ¿no? Sobre todo porque los residuos tienen un fácil manejo, ¿no? Bueno, no hay un paradigma de bienestar a ver, que pueda ser desde el punto de vista hedonista, ¿no? Que pueda ser superior que el consumismo que ha promovido el capitalismo, ¿no? El consumismo hedonista que ha promovido el capitalismo no tiene sustituto todavía.
No existe otro modelo de vida buena hedonista que sea capaz de enfrentar el capitalismo o el consumismo capitalista. No se sabe si lo habrá, no se sabe decir. Y eso es muy importante porque todos los dispositivos de consumo hedonistas están en la base del desarrollo de satisfactores del comunismo, del capitalismo, perdón. Una cosa muy importante. La calidad pues, de vida del norte, los países del norte, recuerden que depende en buena parte de la pobreza, conflictividad, degradación ambiental de los países del sur. Estamos en una dialéctica de estados o de imperios y estados periféricos, ¿no? Una dialéctica que no se puede reducir, o sea, no se puede ignorar, ¿no? No se puede llevar a un manual o a un catálogo de buenas intenciones o a un pacto en Naciones Unidas que resuelva fácilmente esta dialéctica entre estados del norte y del sur. Eh, eh, bueno, en general la metrópoli y el campo, los agrosistemas, en todas sus distintas formas de explotación de la naturaleza o los recursos naturales, en general no se sabe cómo coevolucionarían con la naturaleza, ¿no? Es decir, el desarrollo urbano y el desarrollo rural no se sabe con claridad cómo coevolucionaría con la naturaleza para garantizar un desarrollo sostenible, al menos fuerte o deseable, ¿no? Por distintas plataformas ambientalistas. Bien, eso es en términos general lo que debía decirles con relación a los procesos de modernización postcoloniales, ¿no? de nuestros territorios latinoamericanos y sobre los modelos o teorías sobre postdesarrollo territorial que hemos venido elaborando, ¿no? desde el mundo andino o latinoamericano. Entonces, ahora sí podemos considerar algunas preguntas u observaciones. Gracias.